Todo autor tiene uno o más temas recurrentes que se pueden encontrar a lo largo de su obra. Tim Burton suele tener por protagonistas a personajes incomprendidos y con gusto por el arte, y Guillermo del Toro en varias de sus películas busca mostrar el lado humano de los monstruos. Wes Anderson no es la excepción. Somebody criticizing me for making the same movie over and over again. I mean, a lot of things that I do the same way every time, but it's just the way I like it. Las películas de Wes Anderson suelen incluir conflictos familiares, problemas de comunicación, pero hay otro elemento que se repite en todas sus historias y funciona como motor de las mismas: la oposición entre rebeldía y autoridad. A veces esa autoridad no está definida en una figura como tal, como pasa en Bottle Rocket. Esta fue la primera película de Anderson y si bien ya se veían destellos de cómo serían sus próximas películas, todavía no estaba definido ese estilo por el que lo conocemos. En Bottle Rocket la rebeldía está dispersa, no está dirigida a una persona o institución específica. Los protagonistas cometen crímenes como una forma de rebelarse contra las reglas de la sociedad en general. Pero cuando son confrontados por una figura de autoridad paternal firme, cambian su actitud. Let's go. Where's the money? Okay. Put it in one of those bags. Get one of those bags. Let's move. Come on. A bigger one, you idiot. What do you think? Don't call me an idiot, you punk. Do you have bigger bags for atlases or dictionaries, sir? En las siguientes películas de Anderson, esta confrontación entre jóvenes y figuras de autoridad se acentúa. En su segunda película, Rushmore, el protagonista Max Fisher es un adolescente que no solo tiene problemas con la autoridad escolar, sino que también siente admiración por un hombre mayor en el que ve a un mentor, con el que termina compitiendo por el amor de una mujer también mayor que él, formando así una especie de triángulo amoroso edípico. En Los excéntricos Tenenbaum, la historia gira alrededor de 3 hermanos y un padre que estuvo ausente la mayor parte de sus vidas, y con el que es muy difícil relacionarse. What'd you think, Dad? Didn't seem believable to me. Why are you wearing pajamas? Do you live here? He has permission to sleep over. Well, did you at least think the characters were well developed? What characters? There's a bunch of little kids dressed up in the animal costumes. Good night, everyone. Well, sweetie, don't be mad at me. That's just one man's opinion. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Si bien se habla del daño que causó la ausencia del padre, el conflicto no comienza hasta que él decide volver a integrarse a la familia. Porque es entonces cuando la autoridad choca con la resistencia, con la rebeldía. La ausencia del padre es más evidente en la siguiente película, The Darjeeling Limited, en la que 3 hermanos lidian con la muerte de su padre, que ocurrió hace un año, y el luto los lleva a no saber cómo relacionarse entre sí. A diferencia de los Tenenbaum, el padre, al estar muerto, permanece ausente. Pero uno de los 3 hermanos, interpretado por Owen Wilson, es el que genera más peleas con los otros 2. Justamente porque es el que intenta tomar el rol de autoridad, buscando siempre estar en control de la situación. Let's make an agreement. Okay. A, I want us to become brothers again like we used to be, and for us to find ourselves and bond with each other. Can we agree to that? Okay. Yeah. B, I want us to make this trip a spiritual journey where each of us seek the unknown and we learn about it. Can we agree to that? Sure. I guess so. C, I want us to be completely open and say yes to everything, even if it's shocking and painful. Can we agree to that? Pareciera que, para Anderson, el conflicto siempre viene de la autoridad. Sobre todo de la autoridad encarnada en un padre o en una figura que asume un rol paternal. Para La vida acuática con Steve Zissou, Anderson hace una pequeña variación. Su personaje principal, interpretado por Bill Murray, es rebelde y tiene actitudes infantiles.
pero se convierte en una figura de autoridad paterna cuando se encuentra con un posible hijo suyo y termina conviviendo con él. Sisu es un adolescente tardío, nunca terminó de transitar esa etapa de rebeldía y no quiere ser padre. I can't believe I asked if I could call you Dad. Of course you said no. I'll let you call me Stevesy. It sounds better. Doesn't mean the same thing. Es un personaje que muestra las dos facetas de Wes Anderson, rebeldía y autoridad. Así como pasa en Fantastic Mr. Fox, donde vemos a un hijo que busca atención y a un padre que se preocupa más por el reconocimiento de los demás que por prestarle atención a su familia. Y de la misma manera que en Rushmore, en otras 3 películas de Anderson, Moonrise Kingdom, El Gran Hotel Budapest e Isla de Perros, podemos encontrar personajes rebeldes y una relación afectiva pero conflictiva entre un niño o un joven y una figura de autoridad que es representada en un tutor. Esta confrontación entre niñez y adultez no está solamente en las relaciones de los personajes de Wes Anderson, sino que también está en el estilo con el que él decide presentarnos su mundo. A menudo nos muestra adultos que se comportan como niños y niños metidos en situaciones adultas, pero aún con un tinte infantil. Do not cross this stick. You're doomed, Tchaikovsky. Los niños que retrata Anderson suelen comportarse con mayor madurez que los adultos, incluso en el léxico que usan o las costumbres que tienen. Es muy común que niños se vean envueltos en situaciones violentas y que en escenas en las que se está hablando de algo serio, se recurra a un humor infantil. It's quite a thing winning the loyalty of a woman like that for 19 consecutive seasons. Yes, sir. She's very fond of me, you know. Yes, sir. I've never seen her like that before. No, sir. She was shaking like a shitting dog. Truly. Anderson no solo opone la niñez y la adultez, sino que las mezcla. Retrata un mundo colorido y agradable, donde ocurren situaciones brutales. En sus películas solemos ver cuestiones adultas, como sexo y violencia, pero su estética es tierna, ingenua, como la mirada de un niño. Al oponer y mezclar la mirada del niño con la del adulto, pareciera que nos está hablando sobre lo que hay en el medio, la adolescencia. Justamente porque es la adolescencia el momento de la vida en que se confunden elementos de la niñez y la adultez. Es un pasaje entre ambas. Es la etapa en la que entramos en conflicto con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Vamos perdiendo la ingenuidad y empezamos a tener una visión más retorcida de la vida. Atravesamos situaciones que son cada vez más adultas, con una inocencia que cada vez se borra más, y en esa etapa somos, por sobre todas las cosas, rebeldes.